8 de noviembre, martes, el primer martes de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Va a celebrar las elecciones legislativas que se llaman intermedias. Son comicios que determinan la composición del Congreso y los 2 últimos años del mandato del presidente Joe Biden. Con las votaciones se hará la renovación de 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los diputados cumplen un mandato de 2 años, así como de 34 de los 100 puestos del Senado, donde el cargo, se lleva a efecto por 6 años. Bueno, del mismo modo, están en juego varias gubernaturas en 36 estados, multitud de cargos estatales y locales. A ver, por ejemplo, las secretarías de Estado importantes por su rol en la supervisión de las elecciones del país del norte, ¿no? Bueno, estas elecciones, los temas claves son los siguientes: derecho al aborto, la legalización de la marihuana, derecho a poseer y llevar un arma o la prohibición de la servidumbre impuesta como un castigo, un punto que afecta a la gente en prisión. En víspera de las elecciones, el multimillonario Elon Musk recomendó que los votantes elijan candidatos republicanos para el Congreso de Estados Unidos. Recordemos que este hombre, el señor Musk, tomó el control de la red social Twitter, y debo de decirle que varios de estos personajes considerados famosos han salido de Twitter al ver que este hombre compró precisamente el tweet, todo lo que tiene que ver con la palomita, como dicen. Bueno, Pía Taracena, analista internacional de la Universidad Iberoamericana, está con usted y con nosotros. Pía, te saludamos con gusto. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y tu auditorio, Javier. Gracias, Pía. Qué gusto. A ver, ¿qué tendríamos que ver de mañana? Y el señor Musk echado para adelante, ¿no? Con los republicanos. ¿Qué tendríamos? A ver, reflexionemos sobre todo eso, Pía, si te parece. Ay, bueno, la verdad es que el señor Musk no ha dicho nada que no sea lo usual, porque usualmente en las elecciones de medio tiempo el público vota por el partido que no está en la Casa Blanca. Yo digo que es para hacer balance de poder, pero otros analistas han dicho que es un voto de castigo para el presidente que está en la Casa Blanca. Así le ha pasado a casi todos. Así que lo que dijo Elon Musk no es nada nuevo, pero quizá lo que está haciendo es pues realmente demostrar cómo puede destruir una red social y controlarla él, y hacer una manipulación, digamos, más directa con la sociedad de por quién deben y no deben votar. No me extrañaría que en algún momento el señor Musk quiera lanzarse a la presidencia de Estados Unidos, porque bueno, así es el poder, Javier. Sí, eso sí. Oye, ¿qué tendríamos que ver, Pía, de las elecciones mañana, y qué tanto Estados Unidos va a quedar completamente dividido en 2 partes como siempre, pero quizás nunca con tantos factores de riesgo como ahora? Bueno, creo que es una elección muy, muy reñida, porque como puedes ver en las encuestas que seguramente han estado manejando, pues están muy cerrados casi todos los puestos. Por ejemplo, estaba revisando ahorita algunas últimas encuestas, sobre todo en Filadelfia, que hay mucho empate en los candidatos para los senadores. Entonces, finalmente, creo que también, y por eso tal vez Joe Biden cierre en Filadelfia su campaña, digamos, de apoyo, porque sí está muy reñido y es uno de los estados clave. Entonces, lo que puede suceder es que la Cámara Baja, y esa es la tendencia, tenga mayoría republicana. Entonces ya no vamos a ver a Nancy Pelosi como líder del partido mayoritario, sino a un republicano, que seguramente va a ser el señor McCarthy, que es de California, y que es una persona muy, muy conservadora. Entre otras cosas, en esa plataforma lo que están diciendo, por poner un ejemplo, es que le van a quitar dinero a Ucrania para reforzar la frontera. Y esto nos indica que a partir de mañana, bueno, ya de hecho hoy en la noche, si quiero luego hablamos un poco del discurso que ha hecho Donald Trump ahora en la noche en Ohio. Ha estado muy agresivo, porque finalmente, pues al decir que el problema realmente es la migración indocumentada, también tenemos a esta que es muy agresiva, que también está para el Senado, Taylor Greene, que siempre está hablando cosas muy, muy agresivas sobre cerrar el paso a la migración indocumentada. Creo que por ahí va a ir la tendencia a las elecciones del 2024, ¿no? Entonces, creo que va a ser un reflejo de lo que se viene a partir de ya.
para las elecciones del 2024 y sobre todo, bueno, tal vez creo que lo interesante va a ser ver finalmente quién queda en el Senado, Sí. porque recordemos que la vicepresidenta es la presidenta del Senado, entonces ahí tienen una persona de ventaja los demócratas, también está muy cerrado, pero quizá eso lo salve de tener una mínima mayoría en el Senado y hacer un poco de balance frente a una Cámara Baja que suena totalmente republicana, Javier. ¿Las gubernaturas, las 36, Pía, que están en juego, están muy divididas o prevalece los republicanos? Bueno, creo que prevalecen los republicanos. Creo que un ejemplo que nos puede interesar mucho como México es el de Texas, Claro. en donde sí, la verdad es que Beto O'Rourke no tiene mucha ventaja. Creo que estaba la última que vi a 7%, a 7 puntos menos sí, abajo. Pero Greg Abbott pues tiene la ventaja que es el gobernador. Ahora, aquí lo interesante es que no hay límite para cuánto un gobernador se pueda reelegir. Se puede reelegir indefinidamente, aunque creo que Greg Abbott es uno de los republicanos que también ya quiere competir por la presidencia. Yo creo que Donald Trump en ese sentido no lo va a tener nada fácil, pero bueno, yo creo que la tendencia ahí va a ser que se va a quedar Greg Abbott. Una que está muy interesante también es la de Georgia, pero también creo que ahí van a ganar los republicanos, Javier. Así que pues sí se va a teñir un poco el país de rojo, en el buen sentido del color republicano, no de otro rojo. Y creo que, bueno, pues este es un límite muy, muy fuerte al poder que el presidente Biden pueda tener y sobre todo cómo van a estructurar los demócratas la campaña que empieza para el 2024 mañana, Javier. Sí, sí, sí. Oye, déjame preguntarte, ¿está la sombra de Trump en todos lados? La sombra de Trump está por todos lados. Yo ahorita estoy atacada porque acabo de escuchar que en Ohio llamó animal a Nancy Pelosi y además dijo, o sea, me van a criticar, se me van a venir encima. O sea, ya es el descaro de la agresión con los otros, ¿no? Ya no solo es decir racistas, clasistas y este tipo de cosas, ya la llamó animal después de todo lo que ha pasado, de las amenazas a su esposo, a ella, del ataque a su esposo, pero claro, los republicanos y sus medios lo han minimizado y han dicho que son inventos de la señora Pelosi, pero ya en un rally decir que es un animal, creo que ya sí se pasa ya se pasó Donald Trump, pero las masas lo estaban aplaudiendo, ahorita está sucediendo eso. Por lo menos ya dijo que hasta el 15 de noviembre va a dar una noticia muy grande, que es, bueno, yo supongo que es que se va a lanzar obviamente a la presidencia, no lo va a hacer al parecer esta noche. Y bueno, sí está la sombra de Trump y sobre todo la mala semilla que sembró al decir que las elecciones habían sido fraudulentas. Muchos de los candidatos que estamos viendo, tanto en las gobernaturas como para el Senado o la Cámara Baja, son creyentes que hubo un fraude electoral y bueno, cerrar esa pinza, bueno, ha sido un fracaso, la verdad, por parte de la administración de Biden, que con todo y el juicio que se está haciendo, pues no ha logrado convencer a una gran parte de la opinión pública que eso no es así. Porque, claro, los altavoces que tiene Donald Trump con estos candidatos que de ganar, pues van a seguir teniendo esa visión. De hecho, él ahorita en Ohio lo acaba de decir también de alguna manera. Imagínense Nancy Pelosi que me ha querido hacer juicio político dos veces, ¿cómo es posible, no? Entonces, realmente este juego de la narrativa y la apuesta por la polarización que incluso el presidente Biden, a pesar de que habla de defender la democracia y la unión, no lo ha logrado y ya está cayendo, desgraciadamente, también en esta narrativa con el discurso sobre la democracia que dio el otro día, Javier. Para cerrar, Pía, te pregunto, bueno, y en todo esto, un país que se llama México, ¿qué pitos toca, como dicen? Pues realmente México va a ser el centro, la piñata política de las próximas elecciones del 2024, que empieza ya la campaña. Vamos a ver un discurso muy agresivo de los republicanos, sobre todo en el tema de los indocumentados. Hay una convicción de cierta sociedad que México debe de detener esa migración y que no lo está haciendo bien, pero creo que también las condiciones de seguridad, estas narrativas antinorteamericanas, con unos republicanos controlando la Cámara Baja,
creo que no la va a tener fácil el gobierno mexicano, ahí en donde ciertas cosas no se cumplan. Por ejemplo, están las negociaciones del TEMEC, los republicanos han sido defensores muy grandes de estos intereses, sobre todo los petroleros, y más en este contexto de crisis económica en el mundo, pero en Estados Unidos, en donde el precio de la gasolina va a ser uno de los factores que va a decidir estas elecciones por esta crisis económica. El estadounidense es muy sensible al precio de la gasolina y entonces creo que ahí la presión realmente por el tema de los energéticos va a ser muy fuerte, por la migración indocumentada, por la seguridad en México. El tema del fentanilo es muy sensible para los republicanos y por lo tanto para sus votantes también. Así que podemos ver, yo creo que desde la Cámara Baja, realmente cambios en la forma en cómo los demócratas habían tratado de, hasta cierto punto, tender puentes hacia México. Entonces, imagínate, un Greg Abbott agresivo con una Cámara Baja que tiene la misma ideología que Greg Abbott, pues creo que México la va a tener un poco difícil estos 2 años, al menos en la narrativa electoral. Javier. No te preocupes. Bueno, ya te cambió el nombre, Javier. No te preocupes, Pía. Oye, bueno, ya seguiremos hablando. Claro que pero sí, Javier. No vaya a ser que al presidente López Obrador se entienda mejor con Trump que con Biden, porque esa es la impresión que dio en los primeros años, ¿eh? Pues sí, es que eso es algo muy interesante, porque creo que coinciden en la narrativa nacionalista populista y en el macro, en los temas macros, sí tienen un punto de vista parecido, que son antiglobalizadores, ¿no? Aunque firmaron, digamos, el TEMEC, se renegoció bajo Trump, pero sí tienen algunos puntos de coincidencia, sobre todo en hacer esta bipolarización, quizá en términos un poco distintos en la forma que el presidente Andrés Manuel a la mexicana se refiere al pueblo y los que no quieren al pueblo, frente a un Donald Trump que, si te fijas, hace de alguna manera lo mismo, pero la narrativa obviamente no es punto por punto, pero sí, es decir, el establishment de Washington, la animal de Nancy Pelosi, son los que tienen arruinados este país. Yo sigo siendo, a pesar que ya gobernó un tiempo, el presidente que o la persona que no es del establishment y que puede cambiar las cosas, y eso pues sigue pegando mucho, ¿no? Entonces coinciden en este discurso nacionalista, populista, antiglobalizante, que bueno, es lo que está sobre la mesa y es lo que la gente, desgraciadamente, pues sí está escuchando más que la otra narrativa más moderada. Pía, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches y saludos a todos tus televidentes. Gracias a ti de nuevo, Pía. Bueno, vamos.